esa es una de las respuestas para aquellas personas que puedan pensar de que, ok, si supuestamente el jardín del Edén, el Gan Eden, el jardín del Edén, el paraíso, está en el cielo, aunque ya lo vimos en el Nuevo Testamento, con claridad sí lo está, pero si supuestamente es así, ¿por qué la Biblia hebrea o por qué el Antiguo Testamento menciona un camino al árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén si supuestamente está en el cielo? ¿Cómo pueden existir animales en el cielo? Eso es muy normal en el mundo antiguo. Incluso en la literatura, en los textos ugaríticos, cananeos ugaríticos, vemos que en el cielo habían animales y que los dioses, sobre todo el mismo dios del panteón cananeo, el Dagón, hace sacrificios en un banquete que hacen los dioses. Hace sacrificios de agradecimiento en el cielo con animales que habían en el cielo. Entonces, eso tenerlo presente, ¿eh? Porque el dios, él también estaba en el monte, en la montaña, en la montaña Kasu, que es uno de los montes del dios Dagón, el dios El, que es el padre de los dioses cananeos, y que en la literatura ugarítica hace sacrificios en el cielo con animales que había en el cielo. Entonces es muy normal que eso sucedía en el mundo antiguo. Miren aquí ustedes, en pantalla tenemos, aquí, atención, entonces, estamos aquí demostrando que en el mundo antiguo, fenicio, cananeo, mesopotámico, griego, que de hecho tenían la misma cosmovisión, eran culturas con una misma base en cuanto a la cosmovisión, ritos, sacrificios, creencias, ritos de muerte y resurrección. Esas mismas culturas tenían también el mismo concepto de que las cumbres de las montañas más altas, de los nevados más altos, eran el cielo como tal. Aquí ustedes van a observar, por ejemplo, vemos en la Teogonía de Siodo, aquí en pantalla tenemos la Teogonía de Siodo, dice, en primer lugar existió el caos, después Egea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo, la nevada cumbre del Olimpo. Vemos que aquí está hablando incluso del inicio de la creación, según la cosmovisión griega, y vemos que entre esos está mencionando que Gea, la de amplio pecho, es la sede, como la habitación siempre segura de todos los inmortales, se refiere a los dioses, que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Entonces vemos con claridad que para los antiguos griegos, y no me canso de decir que los griegos tienen la misma cosmovisión y la misma religión cananea, con características diferentes, pequeños rasgos diferentes, algunas tradiciones diferentes, un poco de las mitologías se puedan diferenciar un poquito, no mucho, pero la base es la misma para todo el resto de culturas del antiguo Mediterráneo, tanto oriental como occidental. Entonces eran unos mismos conceptos, ¿no? Eso tenerlo presente, y por eso presento aquí en pantalla literatura griega. Miren, acá tenemos en cambio, tenemos acá por ejemplo a la cumbre del Ida, donde también habitaban otro tipo de dioses, y aquí vemos también al Cronión, que es el nombre propio de Zeus, del dios Zeus, y habla acerca que es la deidad de las nubes sombrías, el que desde la cumbre del Ida, es una parte de una montaña alta, la cumbre del Ida, en donde habitaban la cantidad de deidades. Y miren lo que aparece acá, dice que desde allá, desde la cumbre, ve toda la Troya. Dice, el que desde la cumbre del Ida ve toda la Troya. Vamos a ver aquí enseguida, entonces, a continuación tenemos literatura cananea de la tradición ugarítica. Es literatura cananea según la tradición de Ugarit. Vemos en las tablillas ugaríticas acerca de la batalla, bueno, esto es después de la batalla que tuvo el dios Baal contra el dios Yam. Vemos que una vez ya se llama al dios de Creta, Kotaru, para que le edifique, el dios artesano Kotar o Kotaru, para que le edifique al dios Hadad Baal, este héroe, hijo del dios Dagón, el dios El, que me refiero al Hadad Baal, es hijo del dios El, del dios Dagón. Este Hadad Baal, tenemos aquí pues se le construye un palacio, una casa, y el que construye eso es el dios Kotar. Y miren lo que aparece acá, dice una casa, Kotar, se refiere al dios Kotaru de Creta,
Deprisa alza un palacio, deprisa una casa has de construir, deprisa has de alzar un palacio en las cumbres de Safón, en las cumbres de Safón. Safón o Zafón, tanto en la Biblia hebrea, pero también en la literatura ugarítica, la literatura de Cartago, en general cananea, ¿no? De todo el tipo de cananeos, sidonios, cartagineses, tirios, gente de Gebal o Biblos, el sur de España, por allá en lo que es Cádiz, Huelva, etc. Entonces, esas regiones donde los cananeos se asentaron, se sabía o se hablaba acerca de el monte Zafón o las cumbres del Zafón, que es la casa del dios Hadad Baal. Aquí tenemos que hablar de las cumbres del Zafón, y al hablar de las cumbres del Zafón se refiere a las cumbres de la casa del dios Hadad Baal. Este dios Hadad Baal, incluso en la literatura mesopotámica, era muy famoso, muy conocido. Muere, resucita, batalla contra una serpiente Lotán, que en hebreo aparece como Leviatán. Repito, cosmovisiones idénticas con ritos de muerte y resurrección, ciclos agrícolas de muerte y resurrección idénticos, ¿no? Lo he dicho un montón de veces y a veces toca resaltarlos porque se pregunta bastante porque la Biblia hebrea se parece a tal literatura, por qué por allá se parece a otra cosa, y por qué los cananeos tienen parecidos a los hebreos. Bueno, porque las cosmovisiones antiguas eran idénticas, vienen desde las épocas megalíticas, y antes de ellos ya se venía construyendo un tipo de cosmovisión en casi todo el Mediterráneo. Y exagero un poco más, porque más allá del Mediterráneo también se han tenido esas mismas cosmovisiones que los antiguos semitas, cananeos, griegos arcaicos, tartesos, sumerios, asirios tenían, egipcios, todos ellos compartían la misma cosmovisión. Y eso sucedía también con el tema de las cumbres de las montañas, como es las cumbres del Zafón, ese lugar en una montaña, en una cumbre alta donde vivía el dios Baal Hadad, hijo del dios Dagón o dios El, que es la misma cosa para los cananeos. Entonces tenemos aquí que era la realidad para el mundo antiguo. Las cumbres de las montañas eran el cielo donde los dioses se asentaban y vivían. Acá tenemos al monte Parnaso, al monte Parnasos. Parnaso es el héroe epónimo de la montaña del Parnaso, consagrada al dios Apolo. Entonces estamos viendo acá que el Parnaso es la montaña del dios Apolo. Allí en las grandes nevadas del Parnaso es donde se movían las ninfas, entre otros seres, no quiero llamarles mágicos, pero seres divinos, ninfas, y donde, repito, estaba también la casa o el templo del dios Apolo, allí en el monte Parnaso. Hay que reconocer que la nieve del Parnaso la utilizan los atenienses para esquiar, pero que en la antigüedad era algo infinitamente más importante. Allí vivía Apolo, allí vivían las musas, allí vivían toda una serie de genios de la naturaleza que asombraban a los griegos y les daba miedo acercarse a ellos.